Bienvenidos todos a nuestra conferencia de prensa. El día de hoy, pues, les vamos a presentar nuestras cifras COVID y algunos otros datos sobre el seguro de gastos médicos. El día de hoy nos acompaña Normalicia Rosas, directora general de AMIS, y tendremos, como siempre, primero una presentación y después nuestra sesión de preguntas. Adelante, Norma, buenos días. Sí, muchas gracias y muy buenos días a todos. Como siempre, pues le agradecemos a todos los medios de comunicación su interés por las cifras de la industria de seguros. Y bueno, vamos a platicarles un poquito de cómo hemos visto la evolución del seguro de gastos médicos, pues en los últimos años. Hoy les vamos a presentar algunas cifras con corte en general, pues con el último corte que tenemos. Algunas cifras estadísticas, esas sí las tenemos al cierre del 2021, y todas aquellas que tengamos con corte al 30 de junio, particularmente caso COVID, pues lo voy a estar mencionando. Muchas gracias a todos y entonces, pues si les parece bien, podemos comenzar con la presentación. Y aquí, bueno, es interesante. A veces se nos olvida de dónde venimos, ¿no? Cuando estamos hablando de cómo ha venido evolucionando el seguro de gastos médicos. Aquí en particular estoy hablando únicamente de lo que conocemos como gastos médicos mayores. Me canso de darle vuelta en la cabeza. ¿De qué? Les voy a pedir a todos que cierren, por favor, su micrófono para poder continuar con la presentación. Gracias, Norma. No, al contrario, gracias, María Luisa. Y bueno, aquí yo lo que quisiera decirles es que la población protegida con un seguro de gastos médicos ha aumentado 60% en la última década. Si vemos de manera un poquito más detallada, pues esta gráfica, vemos que este porcentaje ha pasado de lo que teníamos nosotros un 5.94% en 2010 al 9.7% de la población en 2021, ¿sí? Lo que equivale, pues, a tener asegurados a la fecha aproximadamente 12.2 millones de mexicanos. Si lo comparamos, por ejemplo, con alguna cifra que tenemos reciente, en 2018 estábamos hablando de 10.6 millones de mexicanos. Previo a la pandemia 2019, teníamos 11.3 millones. Entonces, aquí lo que podemos también apreciar de manera bien interesante, cuando ya hablamos de millones de personas aseguradas, pues hemos visto que de 2019 a 2021, esta proporción de personas, este porcentaje de personas aseguradas creció 7.5%. Entonces, bueno, de alguna manera lo que estamos viendo es que pues los mexicanos cada vez más descubren los beneficios de contar con la cobertura de un seguro médico. Es un reflejo también pues, de que hay variedad de opciones y esquemas que ofrecen las aseguradoras, lo que está impulsando pues que más personas accedan a este tipo pues, de protección financiera que es muy relevante. Si me ayudan con la siguiente lámina, aquí lo que podemos ver también es que el monto pagado por las aseguradoras ha crecido de una manera constante en los últimos años. Y vemos pues que año con año la cantidad que se ha pagado a las familias aseguradas pasó de 23.6 mil millones de pesos en el 2010 a 83.4 millones de pesos en 2021. Esto es bien importante si consideramos que el gasto que las familias destinan de su bolsillo a cubrir gastos de salud también ha ido en aumento en México. En la siguiente lámina, si me ayudan, lo que podemos apreciar es que esto que les hablaba, ¿no? Muchas veces las familias que no cuentan con una protección como un gasto médico, pues
tiene que destinar dinero que sale directamente de su bolsillo para poder atender temas de salud, ¿no? De acuerdo con cifras de la OCDE, el monto destinado a salud que sale del bolsillo de las personas ha crecido en los últimos años. Y esto es muy relevante si consideramos, aquí tenemos los montos que se estima que salen de las familias, ¿sí? Y si vemos, pasó de 2016 de 9,126 pesos al 2020 ya estábamos hablando de 9,512. Esto es bien relevante si se compara con un salario mensual promedio de las familias, que de acuerdo a datos del INEGI anda en 7,380 pesos. Si me ayudan con la siguiente. Aquí vemos que un alto porcentaje del gasto privado en salud proviene del gasto de bolsillo. De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, sabemos también que 18,7% de la población no cuenta con la protección, ya sea de la seguridad social o de un seguro privado de salud, pues lo que hace que un alto porcentaje del gasto pues salga justamente del bolsillo de las personas y no necesariamente algo que esté destinado para esto. Entonces, es por eso que es muy importante que las personas puedan contar con alguna protección que ayude pues a mitigar este tipo de situaciones. Y vemos ese 12,5% de los gastos provienen del seguro privado. Si me ayudan con la siguiente, aquí lo que podemos ver es que 8 de cada 10 pesos son pagados por las aseguradoras directamente a hospitales y proveedores. ¿A qué nos referimos con todo esto? Bueno, a lo que nos referimos es que cuando una persona cuenta con un seguro y tiene que atenderse en algún hospital, ¿sí? También es muy complicado que todas las personas pues cuenten con una tarjeta de créditos ilimitada o con una tarjeta de crédito que tenga una capacidad muy amplia. Entonces, una de las grandes bondades de contar con un seguro, pues es que cuando uno llega al hospital, prácticamente el 80% de los gastos son pagados por las aseguradoras directamente a los hospitales y a los proveedores. Y solamente en el 20% de los casos, las personas tienen que tramitar un reembolso, ¿no? Y esto es muy relevante porque con esto las aseguradoras contribuyen a proteger el bienestar y el patrimonio de las familias. Y bueno, pues yo les decía que esto es muy, muy relevante porque, bueno, prácticamente del 100% que las aseguradoras están pagando, les digo, únicamente el 20% se tendría que tramitar o que obtener vía reembolso. Y esto pues pudiera ser porque no da oportunidad a que las personas, por ejemplo, hayan programado una cirugía. Esto podría, cuando tenemos una cirugía programada, pues prácticamente el desembolso es mínimo, ¿no? A lo mejor pagarán el deducible, algo así, algo pequeñito. Cuando uno llega por una atención de una urgencia, pues es difícil que haya un pago directo de la aseguradora y entonces uno lo paga, pero tramite este reembolso. Esa es la proporción con la cual, pues, vemos que las aseguradoras, que además realizan tipo de convenio con los hospitales para obtener también pagos y con pues, algunos descuentos, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Creo que nosotros debemos de tomarlo en consideración cuando hablamos de contar con la protección de un seguro. Les digo, evita que las familias, pues en un momento determinado, tengan que enfrentarse a distintos gastos. Y vemos las principales coberturas de los seguros médicos. Aquí lo estamos plasmando en esta laminita, pues es nada más para destacar que se cubren
también honorarios médicos, hospitales, medicamentos, estudios de diagnóstico y otros gastos. Si me ayudan con la siguiente lámina, aquí vemos en esta gráfica que para algunos de los padecimientos más frecuentes, los costos medios de los tratamientos pueden ser elevados, ya que algunos, por ejemplo, como una neumonía, pueden costar hasta más de 200,000 pesos, o como en el caso de padecimientos de columna, hasta 140,000 pesos. Estos son los costos promedio. Una vesícula anda alrededor de 51,000 pesos. Y bueno, ¿por qué es relevante todo esto? Porque estamos hablando de cosas que nos pueden pasar a todos en cualquier momento. Una apendicitis, por ejemplo, ¿no? Que no estamos exentos a este tipo de situaciones, o nuestros hijos, nuestros familiares. Y bueno, vemos en función del lugar que elijamos para que se atienda, pues puede fluctuar alrededor de este monto, ¿no? 55,000 pesos, por ejemplo. Si me ayudan con la siguiente lámina. En esta lámina lo que estamos viendo son casos, algunos casos individuales, reales, que registraron montos que superaron el 1,000,000 de pesos para su tratamiento. Por ejemplo, tenemos un caso de diabetes mellitus que alcanzó 4.4 millones. Sí, pero podemos ver un cáncer cervicouterino, 1.1 millón de pesos, cáncer de próstata, 1.9. ¿Sí? Aquí estamos hablando, pues, algunos casos particulares que vale la pena destacar y que también nos permiten hacer un poquito más de conciencia de por qué vale la pena contar con esta protección y poder ofrecérsela también a nuestras familias. Si me ayudan con la siguiente lámina. Bueno, aquí realmente quisiéramos comentarles que el seguro de gastos médicos pues es un apoyo de gran importancia para que las familias mexicanas puedan proteger su salud, su patrimonio ante una enfermedad tradicional, una enfermedad pues común, podremos decir, pero también ante una enfermedad de alto costo. Este elemento pues ha permitido también que cobre mucha mayor relevancia ante la pandemia que seguimos enfrentando, y por lo cual creemos que debemos impulsar que más personas conozcan los beneficios de estar asegurados, los beneficios de estar protegidos con un seguro de gastos médicos. Sin duda, pues hemos visto que ha sido una gran herramienta de protección financiera, y esto también pues se ha podido corroborar durante la pandemia. Si me ayudan con la siguiente. Y bueno, vamos a comenzar hablando de lo que serían el reporte COVID. Aquí tenemos pues las últimas cifras que les estamos presentando. Nos dice ya que a 27 meses de la pandemia, pues las aseguradoras han apoyado la estabilidad económica de más de 202,867 familias que afortunadamente contaban con un seguro. Desde que inició la emergencia sanitaria por COVID, pues vemos que los aseguradores han sido de los actores más importantes, pues al impedir una crisis financiera en la economía de miles de familias que cuentan con esta póliza. Y vemos ya que el monto acumulado pagado a nuestros asegurados asciende a 3,035 millones de dólares. Aquí lo ponemos en dólares para poderlo hacer comparable con otros eventos de gran magnitud que también ha tenido que enfrentar el sector asegurador. Y bueno, pues ya vemos que pues sin duda se posiciona ya como el evento más relevante. En la siguiente lámina, si me ayudan, bueno, aquí queremos destacar que la atención de nuestros asegurados ha sido la prioridad de la industria, y por eso se ha atendido 49,841 casos por seguros de gastos médicos. El monto que se ha pagado ha sido de 26,140 millones de pesos a las familias que desafortunadamente tuvieron que atenderse contra COVID. Esto equivale a 31.8 millones de pesos cada día durante la pandemia. Eso también es una cifra
que a nosotros nos parece muy, muy relevante. Y si estas familias no hubieran contado con la protección de un seguro, habrían pagado un monto promedio de 524,473 pesos. Si me ayudan con la siguiente. Aquí podemos ver que al corte del 30 de junio tenemos un registro de que 62% de los casos requirieron de un internamiento hospitalario, cuyos casos además superaron el costo promedio de 524,473 pesos a los que ya me había referido, ¿no? Asimismo, 31,014 asegurados requirieron un internamiento hospitalario, registrando un costo promedio de 597,866 pesos. Mientras que vemos un dato también bien interesante, es que 4,865 asegurados que requirieron de la unidad de cuidados intensivos registraron un costo promedio de 1,394,794 pesos. Y bueno, pues, ¿qué decirles de las personas que tuvieron que estar intubadas? También, bueno, hubo costos relevantes y aquí ponemos algunos casos que estuvieron intubados sin ingresar a la unidad de cuidados intensivos, con 3,537,774 pesos. Si me ayudan con la siguiente lámina, aquí podemos ver el 62% de todos los casos registrados están concentrados en 4 entidades. Básicamente la Ciudad de México con 15,335, Nuevo León con 6,465 casos, el Estado de México tiene 5,437 y finalmente Jalisco reporta 3,572 padecimientos. En la siguiente gráfica vamos a platicarles de la parte de vida. Aquí de los 325,716 fallecimientos a nivel nacional, 47% contó con la protección de un seguro de vida. Y bueno, aquí podemos ver, en 2022 tenemos reportado que para el primer trimestre se registraron 10,085 casos de defunciones. Para el segundo trimestre, 4,495 casos. Asimismo, pues aquí les presentamos los datos acumulados. Al cierre de junio, acumulados tenemos desafortunadamente 153,000 fallecimientos. Sí, es un dato pues que desafortunadamente ha venido creciendo. Parecería ser cuando decimos, no, bueno, ya el COVID ha disminuido la letalidad, etcétera. Bueno, sí se ve que ha disminuido y afortunadamente las vacunas también han impedido que cada día pues fallezcan más personas. Sin embargo, este dato es bien relevante porque podemos seguir apreciando que ha habido también un número de fallecimientos relevante este año y que tenemos que seguirnos cuidando. Y bueno, pues lo que les puedo yo comentar es que más de 153,000 familias han conservado su estabilidad financiera, ya que contaron con el respaldo de un seguro de vida. No, la industria de seguros les ha entregado alrededor de 34,959 millones de pesos. Si lo tratamos de convertir al número de días en que ha durado la pandemia, esto equivale a que las aseguradoras han pagado el equivalente a 42,6 millones de pesos cada día durante la pandemia, ¿no? Y el monto promedio pagado ha sido de 228,457 pesos por asegurado. Si me ayudan con la siguiente lámina, aquí podemos apreciar que el 43% de las defunciones corresponden a asegurados que se concentran en Ciudad de México, en el Estado de México, en Jalisco y Veracruz. Destacan la Ciudad de México con 34,468 defunciones, el Estado de México con 16,004, Jalisco
con 7,879 y Veracruz con 7,658, que representan, pues ya les decía yo, el 43% del total de casos reportados. En esta gráfica hemos agregado el número de defunciones reportadas por la Secretaría de Salud en las 10 entidades con más casos registrados para que ustedes puedan tener una cifra comparativa. Y bueno, ya les decía también que a nivel nacional, de los 326,097 casos, 326,097 casos registrados, 47% contaban con la protección de un seguro. Y bueno, vemos que la Ciudad de México supera el promedio con 61% y Estado de México y Jalisco pues están por debajo de la media nacional con 46 y 40% respectivamente. Pues bueno, estas son las cifras que queríamos compartirles. Yo creo que también es relevante decirles que durante la pandemia hubo mucha mayor conciencia en cuanto a la necesidad de contar con un seguro. Afortunadamente, las personas también optaron por contratar un seguro de vida individual. Yo les puedo decir que en 2020 este número creció de 10,512,000 en 2020 a 2021 aproximadamente a 11,443,000. Es decir, solamente pues este año del 2020 al 2021 el porcentaje de personas aseguradas de manera individual creció 8,9%. Si pensáramos en el seguro de grupo, pues también tenemos una proporción, un incremento relevante en número de asegurados, 14,5%. Entonces, bueno, les decía yo que esto afortunadamente generó mayor conciencia, pues de la necesidad de contar con un seguro, tanto de vida como de gastos médicos. Y eso es lo que les queríamos compartir el día de hoy. Muchas gracias. Tenemos una primer pregunta de Fernando Velázquez de Noticieros en Línea, Guanajuato. Uno, ¿podrían darme cifras detalladas de los montos de pólizas de gastos médicos y seguros de vida en Guanajuato? 2, sobre el crecimiento de la población asegurada. ¿Tienen el dato de cuáles son las entidades que registran una mayor cobertura? Y 3, ¿estiman que el llamado COVID largo pueda representar eventualmente un gasto oneroso para las familias y aseguradoras? Mira, a lo mejor comenzaría por la parte más sencilla. Todavía no hemos visto o no tenemos manera de distinguir qué puede pasar con el COVID largo. Realmente las aseguradoras pues están ahí para atender cualquier situación que se presente, y si alguna persona en algún momento tuvo COVID y sigue presentando, necesita tomar algunos medicamentos, etcétera, las aseguradoras los han seguido cubriendo, pero realmente no tenemos todavía forma de identificar qué represente el COVID largo en la salud de las familias, ¿no? Y es algo que tendremos que ir analizando con mucho cuidado. En cuanto a las cifras de casos y montos en Guanajuato, bueno, tenemos ahí en cifras COVID, tenemos 1,265 casos por un monto de 383 millones de pesos. Y las entidades con mayor cobertura son las mismas que tienen una alta densidad de población. Estaríamos hablando de Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, etcétera. Y en el caso de vida, al cierre de junio del 2022, se reportaron, déjame checar, 5,815 fallecimientos por COVID, lo cual implicó indemnizaciones cerca de 1,173 millones de pesos.
Muchas gracias, Norma. Enrique Pardo de TV Azteca. ¿A qué se debe el incremento de población asegurada? ¿La pandemia significó un parteaguas? Y temporada de lluvias. ¿Cuál es la protección de los autos? Si sufren inundación o se les cae un árbol encima, ¿qué protección tienen los asegurados? Bueno, yo te podría decir que el incremento en el número de asegurados durante la pandemia sí podría reflejarse como como una consecuencia de tener mayor conciencia de la relevancia de contar con un seguro. No, fue muy palpable. En el caso, por ejemplo, de gastos médicos, que las personas, muchos optaron por comprar este tipo de protección. Te digo, en la parte de gastos médicos fue muy clara. Si hablamos, por ejemplo, cifras que tenemos del 2019, hablábamos de tener 11.365.230 asegurados. Al cierre del 2021, 12.227, 153. Esto, pues de alguna manera, pues señala que muchas personas tuvieron muy conscientes de que si llegaran a padecer COVID, no podían enfrentar este tipo de gastos. Y con la gran ventaja que los seguros de gastos médicos prácticamente tenían como periodos de espera 15 días, ¿no? Que era pues que no estuvieras contagiado simplemente. Entonces, esto generó, yo creo que toda esta conciencia y también en la parte de vida, el ver que si algo te llegaba a pasar, pues pudieras dejar a tu familia protegida. Eso es lo que nosotros estamos previendo y también vimos que muchas empresas fueron muy conscientes o mucho más conscientes de poderle ofrecer algo a sus asegurados, a sus empleados y entonces por eso también crecieron prácticamente los seguros vida grupo para que pudieran dejar a sus familias protegidas. Entonces, sí es un fenómeno, yo creo que fue más conciencia y el darnos cuenta de que estamos enfrentándonos pues cada día a más, pues a varios riesgos y que pues que estos seguros son para todos, ¿no? No necesariamente la gente, aunque tengas un trabajo estable, pues no tienes esa cantidad de dinero como para poder atenderte fácilmente. No, y en la parte de los seguros de automóviles es bien interesante. Uno normalmente cree que los seguros de automóviles pues están ahí para cuando te roben el coche o para cuando chocas, ¿no? Es normalmente como que las dos coberturas con las que ligamos más a los seguros de autos y en algunos otros casos dices, bueno, una responsabilidad civil, si yo le pego a otro vehículo, pues poderle pagar por los daños que generé o si dañé desafortunadamente alguna persona, etcétera. Pero también debemos darnos cuenta que hay otro tipo de coberturas, ¿no? Les digo, dentro de estas coberturas hay otro tipo de protección. Si se cae un árbol encima de tu vehículo, eso también está asegurado, ¿sí? Depende el tipo de protección, el tipo de cobertura que tengas. La cobertura más sencillita, que es responsabilidad civil, esa sí únicamente cubre responsabilidad civil de el daño que tú le puedas originar, pues, a las personas o a las cosas que están afuera o a otro vehículo. Pero cuando tienes, por ejemplo, cobertura de robo total, habría también que vigilar o habría que checar en algunos casos, por ejemplo, la caída de un árbol también podría estar cubierta. La cobertura, sin duda, que te permite tener todo esto amparado son los daños materiales. Y también habría que ver si estás en alguna inundación, también está cubierto, ¿no? En alguna inundación generada pues por cuestiones naturales, ¿no? Pero hay que revisar con mucho cuidado y ahí sí yo les pediría pues que se asesoren de un profesional que les diga qué cubre eh, o darle una leidita a las condiciones generales. Pero sí son seguros sumamente bondadosos, no son seguros muy buenos.
Gracias, Norma. Yuri Torres, del Economista. Ajá. Hola, hola, buenos días, tardes, días todavía. Sobre los seguros de gastos médicos y de vida, pues están viendo este incremento en las contrataciones, pues el año pasado y ahora. ¿Creen que la inflación desacelere la compra de estos? Que la gente diga mejor ahorro, mejor guardo el dinero, no lo sé. Sí ha pasado como en otros episodios, esto podría desacelerar la compra. Otra, si han realizado campañas para la promoción de la venta o adquisición de seguros. Esto vuelvo como al tema de lo que hemos vivido en los últimos meses de los seguros de gastos médicos, ¿no? Mucho fue de boca en boca, ¿no? Pues tuvo un seguro de gastos médicos y por eso pudo pagarlo. Pero ustedes como gremio sí han hecho campañas para la promoción. Y otra más, si creen que los productos, sobre todo de gastos médicos, necesiten ajustes para que la gente encuentre productos de acuerdo a sus ingresos. Ya lo decían hace un momento, el salario mínimo en México está en menos de 8,000 pesos al mes, entonces, pues mucha gente piensa y busca distribuirlo de otra manera y no plantea la compra de un seguro, ¿no? Y la última de las últimas que sí, los seguros de gastos médicos cubren la enfermedad de viruela del mono y hepatitis, que es como lo que se está viendo a nivel global, si tienen estas coberturas. Gracias, Yuri. Se me van a olvidar, ¿eh? Se la repito ahorita. Son muchas preguntas. Mira, la primera tiene que ver con lo que mencionabas del impacto de la inflación, ¿no? Mira, realmente no vemos ningún motivo por el que la inflación en sí misma pudiera generar una desaceleración. Al contrario, ¿no? Por ejemplo, y te pongo un ejemplo muy claro, los seguros de vida, uno puede estar contratando un seguro por un monto determinado, es decir, se da ya sea por un monto fijo, que ahí la inflación no tiene nada que ver, o podría ser ligado a un número de veces el salario mensual, ¿no? Uno diría, pues que sea 10 veces mi sueldo, ¿no? O que sea 30 veces mi sueldo, etcétera. Realmente la inflación no impacta en este tipo de situaciones, porque no es algo que esté ligado directamente con ello, ¿no? En el caso, por ejemplo, de gastos médicos, pues la inflación es algo que siempre ha estado ahí y aquí va a depender mucho más de la conciencia que uno ha generado, ¿no? Finalmente sabemos que cuando hay inflación, pues normalmente van subiendo las cosas. Igualito puede ocurrir con las medicinas o con los insumos médicos, etcétera. Entonces, yo creo que aquí lo más adecuado es seguir asegurado, porque si no, al final, tú lo vas a tener que sacar de tu propio bolsillo. Entonces, hay que poner en la balanza. No consideramos que esto, pues, vaya a desalentar la compra de seguros. ¿No? Y bueno, esa es una de las que creo que son interesantes. Se me van a olvidar, pero te las voy a contestar en desorden. Sobre la cobertura de hepatitis, esta siempre ha estado cubierta. No, realmente vaya, no hay ningún cambio, no debería de haber ninguna otra cosa, siempre y cuando pues rebasen los gastos, rebasen el deducible que tú tienes, pues por lo general estas tienen que estar cubiertas. Y la parte de la viruela del mono, mira, no tenemos conocimiento de algún caso que se haya presentado, pero igualmente, si llegara a requerirse alguna atención que excediera de los límites del deducible o del coaseguro que marca cada póliza, pues en nuestra opinión, pues sí está cubierto, ¿no? Son enfermedades pues, a las que estamos expuestos. Esas fueron las dos y ya se me olvidaron, ya ves. La otra era la de la campaña de promoción y la otra que está muy ligada es la de los seguros de acuerdo a sus ingresos.
Mira, la parte de las campañas, esto pues lo ha hecho cada una de las compañías, tiene una campaña específica para, sobre todo cuando se trata de promocionar productos particulares, ¿no? Nosotros como asociación, pues hemos hecho algunas campañas de la relevancia de estar asegurado, sobre todo esto tú, sí, la relevancia de estar asegurado, los beneficios que tenemos, esto seguramente tú lo has visto en nuestras redes sociales, campañas pues de ese nivel, ¿no? De por qué es importante estar asegurado, qué te cubre un seguro, etcétera. Eso sí lo hemos estado viendo. Y cuando yo me refería a justo cuando arranca la pandemia, lo que hicieron muchas aseguradoras pensando fundamentalmente en el nivel adquisitivo de las personas, fue sacar productos, a lo mejor productos no tan grandes como un gasto médico que con sumas aseguradas muy altas, sacaron más bien productos empaquetados, indemnizatorios, que te permitían pues también atender necesidades apremiantes para la situación. Te digo, había paquetitos, yo recuerdo varios de estos paquetes COVID, le llamaban, que cubrían contra fallecimiento en caso de que esto hubiera sido originado por COVID, cubrían un apoyo hospitalario, que era una ayuda diaria por si necesitabas estar en el hospital, y cubría a lo mejor enfermedades, pues las enfermedades más comunes, te ponían 5 enfermedades, ¿no? Fractura era alguna de ellas. Entonces, y realmente eran muy accesibles. Los costos, pues eran bastante módicos, ¿no? Yo te podría decir que coberturas de este estilo, pues andaban en 1,000 pesos, 1,200. Las sumas aseguradas, tengo, no eran grandes, pero sí te ayudaban en una situación desafortunada, ¿no? Como un fallecimiento o alguna atención médica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues como sector asegurador, sí necesitamos seguir trabajando pues en este tipo de productos que sean a lo mejor un poco de tipo indemnizatorio, más que pensar en que te cubran todo el tipo de enfermedades, justo para poder llegar a una porción más importante de la población. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Norma. Esta es una pregunta de Yunuen Mora del Informador. ¿Cuál es el crecimiento de seguros en Jalisco en los últimos años? ¿Cuántos están asegurados en el estado? Mira, el dato como tal, déjame ver si lo tengo aquí. Asegurados de gastos médicos en Jalisco, todavía no tengo todavía las cifras de 2021 con este desglose, pero en 2020 teníamos 743,000 asegurados. Estamos nosotros integrando todavía las cifras por estados para el 2021, pero sí se estima un ligero incremento, a lo mejor alrededor del 2% a nivel regional, pero tendríamos que verificarlo. Pero te digo, en 2020 teníamos 743,000 asegurados. Ese es el dato que tengo ahorita. Y en la parte de vida, al cierre del 2020 es el dato que tengo, había 3,019,000 asegurados aproximadamente, de los cuales alrededor de 610,000 son de vida individual y de vida grupo alrededor de 2,400,000. Esos son los asegurados de Jalisco. Y bueno, espero tener muy rápido las cifras del 2021 para podértelas compartir. Y aquí sí esperamos que haya crecimiento más relevante.
que el de gastos médicos. Te digo, alrededor del 8 o 9%. Gracias, Norma. Melina Ochoa, reportera de Uno TV de Ciudad de México. ¿En esta quinta ola de contagios incrementó el uso de seguros? Mira, afortunadamente, en la parte de gastos médicos no se ha percibido un incremento importante. La gran mayoría de los casos han presentado cuadros muy leves. Son muy pocos las personas que han ameritado hospitalización. Entonces, no hemos visto un incremento como en las otras olas. Gracias. Jenny Valencia, de Grupo Fórmula. En esta quinta ola de contagios, ¿se ha notado un aumento en el porcentaje del uso de los seguros médicos para la atención de COVID? ¿En qué grupo de la población se ha notado más? Y por la inflación e incremento en las tasas de interés, ¿se ha reflejado incremento en los costos de las pólizas de seguro de vida y de gastos médicos? Mira, en la parte de gastos médicos, como te comentaba, no se ha reflejado afortunadamente, y esto consideramos que debe ser por las vacunas y todo esto. No se ha reflejado un aumento muy relevante o fuera de lo común. Entonces, bueno, esa es una muy buena noticia, de acuerdo a lo que estamos viendo. Y tampoco esta quinta ola, ha reflejado un incremento más allá de lo que se tenía considerado en las pólizas. De hecho, yo te podría decir que se mantiene un poquito la tendencia que habíamos visto. Te digo, yo prácticamente les puedo decir que en vida no se ha visto un incremento y vaya, pues estamos prácticamente igual. Y la parte de los seguros de gastos médicos, yo les decía, no, nosotros en AMIS no hablamos de precios, de primas, de incrementos, porque, pues, vaya, no lo podemos hacer por la ley de competencia. Sabemos que cada una de las aseguradoras tiene que revisar año con año sus tarifas, pero no es algo que nosotros no hayamos notado que cambia drásticamente, ¿no? Gracias. Mario Mendoza, de Publimetro. ¿Cuántas familias caen en pobreza o crisis financiera por los gastos de bolsillo en servicios médicos? ¿Cuánto alcanzó la inflación médica este año y cuánto creció respecto al año pasado? ¿Cuánto se necesita para comprar un seguro de gastos médicos en promedio? ¿Y qué porcentaje de la población tiene acceso a este tipo de coberturas? Mira, déjame checar. No tenemos exactamente el número de familias que caen en pobreza por la parte de gastos médicos. Hay por ahí algún estudio, porque nosotros sabemos que 18.7% de la población no cuenta con seguridad social o con un seguro privado de salud. Y debe de haber algún estudio por ahí, pero no es un estudio muy reciente, en donde nos dice que más de 500,000 de familias, pues, han caído en pobreza extrema por esta situación. Pero con mucho gusto revisamos los datos, a ver si hay algún dato mucho más frecuente, ¿no? Mucho más reciente. Eso es lo que yo te podría decir. Y bueno, desafortunadamente, tampoco podemos nosotros hablarte de costos promedio por un seguro de gastos médicos. Depende aquí mucho del tipo de producto que se está buscando, de las sumas aseguradas, del tipo de familia, las edades que tengan, ¿no? Y esto, pues sí, yo les recomendaría que mejor se acerquen con algún asesor de seguros que los pueda orientar de mejor manera. Porque sí, depende de muchas cosas, ¿no? El deducible que elijan, pero vaya, al final creo yo que siempre resulta mucho mejor
tener esta protección que no tenerla. Y también, pues, pedir algunas otras opciones, como algún seguro de tipo indemnizatorio, en donde te van a dar un monto determinado si se presentan ciertas enfermedades o ciertas situaciones. Eso también yo les pediría que pregunten por esos costos para que puedan tener esta comparación. Gracias, Norma. Carla Ponce de Excelsior. Adelante, Carla. ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos, compañeros. Me gustaría preguntarle acerca de las estadísticas que compartió y este aumento en la contratación de seguros de vida. Compartió la cifra de 2020. Me gustaría saber cuántos habían antes de la pandemia, es decir, por ejemplo, 2019, para tener quizá un poco más la comparación, dado que pues esta pandemia ya lleva con nosotros 2 años y medio. Igualmente, si nos pudiera compartir el tema de los seguros de vida en este mismo lapso. Sí, cómo no. Déjame ver si lo tengo aquí a la mano. Fíjate que ahorita a la mano tengo 2020 y 2021. Si me das oportunidad, con mucho gusto se los podemos compartir. Si me das un minuto, ahorita lo checamos, regresamos contigo. En lo que lo localizo aquí en la computadora. Gracias. Perfecto. Y Jenny Valencia de Grupo Fórmula, ante el incremento de la inseguridad, hay reportes de un aumento del uso de seguros por robo de casa, habitación, auto, homicidio. Fíjate que es realmente nosotros no hemos observado un incremento por esos casos o prácticamente por estas situaciones. Tendríamos que validarlo si nos das oportunidad para ver si ha habido algún incremento por todos ellos. Yo lo que te podría decir es que aún viendo la tendencia en la parte de robo y esto que les hemos estado presentando de manera continua, lo que sí hemos visto es que ha aumentado el robo con violencia. Este porcentaje sí, y bueno, no quiero, como que se dice, adelantarme a la película. Yo creo que en 1 o 2 semanitas vamos a tener ya datos actualizados para toda la parte de robo automóviles y robo camiones, tractocamiones, etcétera. Entonces, si quieres, con mucho gusto volvemos a revisar esta pregunta, pero te digo, realmente lo que nosotros habíamos apreciado, pues es que en número global de eventos, a pesar de que la cifra ha disminuido, pues sí ha incrementado ligeramente el robo con violencia, pero te lo tendríamos que, lo verificamos la próxima semana con mucho gusto. Y yo espero que también para la próxima semana podamos platicar del robo casa habitación. Y mira, en cuanto a, déjenme ver, pues creo que eso sería, ya puedo regresar a la pregunta donde nos decían que cuántos asegurados en vida había previo a la pandemia. No sé si les parece bien que regresemos a esta, María Luisa. De acuerdo, Norma, de acuerdo. Fíjense, previo a la pandemia tenemos asegurados, les voy a platicar vida individual primero, porque vida individual son los seguros que normalmente contratamos las personas pues de manera voluntaria porque estamos conscientes del riesgo que esto enfrenta. En 2018 había 8.886.370 seguros individuales. 8.886.370 seguros en vida individual. En 2019 teníamos
aproximadamente 10.500.000. En 2020, 10.512.000 y en el 2021, 11.443.000. Si comparamos 2018 contra 2021, pues estaríamos hablando de un incremento prácticamente del 18% en número de pólizas vida individual. En vida grupo, al cierre del 2018, teníamos alrededor de 75 millones de pólizas. Al cierre del 2021, todavía estos son con cifras preliminares, traemos alrededor de 90 millones de pólizas. Es decir, es lo que yo les decía, que había habido un incremento muy relevante en estos años, ¿no? Prácticamente de un 18% también. Perdone, y ya abusando de que tiene los datos, ¿en gastos médicos nos puede dar igual el dato? Sí, en gastos médicos, en 2018, estoy hablando solamente de gastos médicos solito, ¿no? Teníamos en 2018 10.643.000 asegurados. En 2019, 11.365.000. En el 2020, 12.091.000 asegurados. Y en el 2021, 12.227.000. Muchas gracias. No, con mucho gusto. Y tenemos una última pregunta de Mario Mendoza de Publimetro. ¿Nos puede dar los datos de inflación médica de este año y el crecimiento respecto al año pasado, por favor? Mira, nosotros no calculamos datos de inflación médica. Lo único que te podría yo comentar es que hay algunas empresas que sí calculan la inflación médica. Una de ellas son algunas consultorías, son firmas de consultoría. Willis Towers Watson, por ejemplo, y Aon están estimando que la inflación podría ubicarse entre 16 y 18%, la inflación médica, pero no son cifras nuestras, son cifras de estas consultorías. Willis Towers Watson, WTW y Aon, ¿no? Que se escribe AON. Si quieren, pues mayor referencia, yo creo que en las páginas de estas empresas podrían encontrarlo. Muchas gracias, Norma. Pues les agradecemos muchísimo a todos el haberse conectado el día de hoy a esta conferencia de prensa. Muchísimas gracias y por favor síganse cuidando. Que estén muy bien. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.